Hola y bienvenidos al resumen de esta semana. Esta semana los traigo a la intimidad de mi hogar y estamos aquí en la sillita en la que me siento a leer todos los días. Vamos a continuar hablando del tema del que hemos estado hablando ya por 2 semanas, que es el servicio, aunque algunos no lo creen. La primera semana yo sé que los tenía perdidos, la segunda semana ya se comenzó a esclarecer la cosa, hablamos de juzgar y por qué es bueno juzgar, por qué sí se debe juzgar, sí se debe de tener una posición acerca de las maneras de pensar de las personas, especialmente cuando la manera de pensar las personas, sus actitudes están en contra de lo que Dios piensa y de lo que Dios dice. Todo esto lo necesitamos para poder evitar ser engañados. ¿Engañados por quién? Ahí es donde vamos a entrar ahora. Vamos a comenzar a hablar de agentes religiosos. Esta distinción está en la Biblia y la escuché de boca de un pastor al que yo quiero mucho. Primeramente vamos a decir de que hay dos mundos, un mundo religioso y un mundo espiritual. Hoy nos vamos a enfocar en el mundo religioso. El mundo religioso está compuesto por agentes religiosos. Estos agentes religiosos pueden ser de Dios y pueden no ser de Dios. Nosotros nos tenemos que enfocar mucho hoy en los que no son de Dios, para poder distinguirlos y poder evitarlos y poder evitar lo que ellos nos piden hacer. Estos agentes religiosos regularmente están bueno, regularmente no, que siempre están en contra de la piedad. Ellos quieren que tú no seas una persona piadosa. ¿Qué es lo que es una persona piadosa? Una persona piadosa es la que tiene una relación sólida, vertical con el Señor. La persona que ora, la persona que ayuna, la persona que lee las escrituras, la persona que estudia las escrituras, que no es lo mismo, la persona que diezma y ofrenda. Entonces, uh, el primer punto de todo esto, la oración. Una persona, un agente religioso que no es de Dios te va a decir de que la voluntad de Dios, siendo que Él es soberano, no se puede torcer, no se puede cambiar. Entonces de que orar es innecesario, de que el Señor va a hacer lo que Él va a hacer y de que lo que tú le digas, no hay información nueva que tú le puedas dar al Señor. Entonces de que la voluntad de Él no cambia. Entonces de que no es necesario orar. Esto no es cierto. Bueno, el problema es de que uno es engañado porque son medias verdades. No es cierto que orar no es necesario, pero sí es cierto que la voluntad del Señor no puede ser cambiada. No vamos a hablar con detalle ahora de la oración porque en realidad el tiempo es muy corto, pero sí, nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. La razón de la oración es otra muy diferente. Pero si tú observas la vida del Señor Jesús, que es quien nos ha dado el ejemplo de lo que tenemos que hacer, y tú te das cuenta que en los 4 evangelios hay más de 20 referencias al hecho de que el Señor Jesús oraba. En Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea que el Señor no solamente oraba, sino que animaba a las personas a orar. Y dése cuenta que Mateo 5:44 es el sermón del monte. No está hablando solamente con sus discípulos, está hablando a una multitud de personas. O sea que el Señor quiere que oremos todos. Entonces, la persona que te diga que la oración no es necesaria o que no debes de orar es un agente religioso que no es de Dios. La lectura de la palabra. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es importante que nosotros tengamos lectura de la palabra. Les decía que la lectura de la palabra es diferente del estudio de la palabra. El continuo aprendizaje y el estudio de la palabra es, en cambio, no solamente leerla, sino que profundizar en lo que quiere decir. Averiguar con apoyos, comentarios bíblicos, libros de historia, puede ser comentarios de otros pastores, predicaciones. Incluso tu pastor te puede apoyar diciéndote qué algunas cosas quieren decir. Es ver el trasfondo histórico, el idioma en el que se dijo las cosas. Es ese escudriñar, ese meterse hasta el fondo de lo que la palabra de Dios dice, porque es muy interesante. Esto es lo que hace muy, muy atractiva la palabra de Dios, conocerla profundamente. Entonces, el que te diga que tú ya eres salvo y que para qué lees la Biblia, date cuenta de que te está tratando de sacar de la piedad.
ese es un agente religioso que no es de Dios. Ahora te dice también otra persona que te diga también de que no debes de diezmar, no debes de ofrendar. Eso lo hablamos la semana pasada un poco. También es un agente religioso que no es de Dios. La persona que te diga que no debes ayunar, que para qué vas a sufrir. El ayuno es necesario. El ayuno, el Señor ayunaba. El Señor ayunaba, e incluso hubo un momento, ¿verdad? Y yo creo que lo hablamos también ya, en el que el Señor, los discípulos no podían sacar un demonio y Él fue y lo sacó y ellos se preguntaban que por qué ellos no pudieron. Él les dijo porque solo salía con ayuno y oración. Entonces ahí están las dos cosas. Él está recomendando de que ayunemos y que oremos porque mantenemos más fuerte nuestro espíritu, ¿verdad? La segunda de Pedro 2:9a dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Los piadosos son las personas que oran, las personas que ayunan, las personas que diezman, las personas que oran, las personas que, se me quedó algo, que leen la Biblia y que la estudian a profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes todos estos elementos, estás abierto a que puedas caer en tentación. Satanás no quiere personas piadosas, quiere personas desobedientes, personas que no tienen conocimiento, quiere personas que sean presa fácil, quiere débiles. La piedad te fortalece, necesitas practicarla. La otra semana vamos a continuar hablando de los agentes espirituales que no son de Dios, para que los puedas distinguir y los puedas evitar. Para mientras, comienza y haz todas estas recomendaciones, porque te van a fortalecer tu vida espiritual. Gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.